Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para hablarte de los edulcorantes. Últimamente hay mucha preocupación sobre la cantidad de azúcar que tomamos en nuestra dieta y un tema que nos preocupa es cómo endulzar nuestros alimentos. ¿Qué es mejor, los edulcorantes artificiales que no tienen calorías, los edulcorantes naturales aunque sean muy calóricos, el azúcar de toda la vida? ¿Qué opciones hay y cuál es la mejor? Pues en el vídeo de hoy voy a tratar de aclarar estas dudas para que sepas por qué edulcorante puedes optar. En primer lugar te voy a hablar de los edulcorantes naturales y entre ellos destaca de una forma muy especial la miel. Con la miel puedes encontrar opciones de todo tipo. Hay quienes la consideran prácticamente una medicina natural y hay quienes la desaconsejan por su alto contenido calórico y su gran contenido en fructosa y azúcares libres. Pero lo cierto es que una pequeña cantidad de miel sí que puede ser beneficiosa para nuestro organismo. Al contrario de lo que ocurre con el azúcar refinado, el azúcar que todos solemos tener en casa, la miel sí que es un alimento y nos aporta minerales, aminoácidos, vitaminas, polifenoles, enzimas. ¡Vamos! Que nos ayuda a nutrir nuestro cuerpo. Hay estudios que demuestran que tomar miel de forma habitual durante un par de semanas ayuda por una parte a reducir los indicadores de inflamación y además mejora los niveles de antioxidantes en sangre. Así que parece una buena opción, ¿verdad? La miel además tiene propiedades antibacterianas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos ayuda a luchar contra bacterias como la archiconocida Helicobacter pylori, que nos puede llegar a producir problemas estomacales como las úlceras. Y además también puede ser muy efectiva cuando tenemos problemas como la gastroenteritis. Además también hay estudios que asocian al consumo de miel con una disminución del riesgo coronario. Así que como ves, la miel tiene sus beneficios y sus perjuicios. No la tenemos que juzgar solamente por su gran aporte calórico. Eso sí, no te puedes pasar con ella. Pero si sustituyes el azúcar blanca refinada de toda la vida por 2 o 3 cucharaditas de miel al día, tu salud lo va a agradecer. Otra opción natural, la stevia. Además, desde hace algunos años la stevia se ha puesto muy de moda y en algunos países, como por ejemplo Japón, el 40% de las personas endulzan con ella, con stevia. Al igual que ocurre con la miel, la stevia también aporta a nuestro cuerpo beneficios. Tiene propiedades antidiabéticas, antioxidantes y nos ayudan con la función renal. Y al contrario que ocurre con la miel, no nos aporta calorías, con lo cual es una buena opción. El problema, pues que muchas veces la stevia que encontramos en los supermercados no tienen estos beneficios porque son productos totalmente refinados, no es stevia natural. Lo ideal es que en lugar de comprar la stevia en forma de pastillitas, lo que utilices para endulzar sean sus hojas, ya sean frescas o secas. Eso sí, si eres mujer y estás pensando en quedarte embarazada, la stevia no es la mejor opción para que endulces, porque aunque todavía no hay una conclusión clara, sí que hay estudios que relacionan la stevia con infertilidad. Canela. La canela es otro edulcorante natural que está lleno de beneficios para la salud. Aquí te he hablado de ellos. Es cierto que a lo mejor no endulza tanto, pues como lo que decíamos antes, como la miel o la stevia. Pero sin duda, si cambias el azúcar por canela, vas a tener un montón de beneficios. Otro edulcorante natural, la panela. Puede que en tu país tenga un nombre diferente, porque este edulcorante tiene nombres tan distintos como panela, panocha, piloncillo o chanaca. El único ingrediente de este edulcorante es el jugo de la caña de azúcar y es un producto 100% natural. La panela, al contrario que el azúcar blanco, sí que también nos aporta nutrientes, por ejemplo, rico en vitaminas de tipo A, B, C, D y E. También nos aporta minerales como hierro, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, zinc y cobre. E incluso nos aporta proteínas, aunque en una proporción bastante baja, la verdad. Y si te preocupan las calorías, una cucharadita de panela nos aporta 16 calorías aproximadamente, así que es menos calórica que, por ejemplo, la miel. El azúcar moreno. Dentro de azúcar moreno tenemos 2 variantes, la normal y la integral. Existen muchos tipos de azúcar moreno, incluso la panela que te he comentado antes se puede considerar como azúcar moreno. El azúcar moreno que compramos habitualmente en las tiendas incluye algo de melaza, que es lo que le da ese color característico. Y también tiene cierta cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales y otros fitoquímicos, aunque en valores no muy reseñables, la verdad. De hecho, la cantidad de melaza que tiene el azúcar moreno no integral es muy pequeña, por lo que el contenido
nutrientes del azúcar blanca normal y el azúcar moreno es bastante similar. Otra cosa es el azúcar moreno integral. El azúcar moreno integral no tiene nada que ver con el azúcar blanca. Esta sí que es saludable y proviene de cereales, aunque la mayoría de los azúcar moreno que vas a encontrar en el supermercado no son integrales. Fíjate bien en la etiqueta. El sirope de agave es otra de las cosas que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos, pero el sirope de agave también es muy procesado, aunque su origen sea natural, no es un edulcorante que debas tomar de forma habitual. Esos eran los edulcorantes naturales. Y ahora vienen los artificiales, entre los que destacan la sacarina, la sucralosa como Splenda por ejemplo, y el aspartamo como Natren, por poner marcas. Estos son los edulcorantes que más se suelen utilizar cuando estamos a dieta porque no tienen calorías, pero lo que es saludables, lo que se dice saludables, no son. Además, cada vez hay más estudios que relacionan el consumo de este tipo de edulcorantes con la obesidad, al contrario de lo que pensaban, aunque ese es un tema amplio que va a dar para otro vídeo. Como te he dicho, sanos no son. Y si lo que buscas es cuidar al máximo tu salud, pues es mejor no optar por ellos, pero tampoco te tienes que echar las manos a la cabeza. Por tomar un poquito no te va a pasar nada. Hay un dicho popular que dice que la dosis hace el veneno. Pues eso, que por un poquito no pasa nada. Porque te tomes, por ejemplo, 2 pastillitas al día, pues no va a suceder nada. Pero si consumes mucha cantidad, pues entonces sí que puedes tener problemas. De todos modos, como os digo, tengo pensado más adelante hacer un vídeo en el que voy a analizar más a fondo los edulcorantes artificiales. Vale, te he dado un montón de datos y a lo mejor no lo tienes claro. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Por qué tipo de edulcorantes me decido? Bueno, pues no tienes que abusar de ninguno, los edulcorantes siempre con moderación. Pero puestos a elegir, quédate con la miel, la stevia natural, las hojas de stevia secas o frescas o la panela. Pues espero haber aclarado un poquito tus dudas sobre los edulcorantes y haberte ayudado un poco a elegir la mejor opción para ti. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Moisés Moreira, Valeria Solorzana y Yuberkis Peral. ¡Hola chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha resultado útil y crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo por favor. Y yo ya te estoy esperando en el vídeo de mañana. No faltes, ¿eh? Bye bye.